Qué bueno entonces haber comenzado entonces este repaso de la lección bajo el título de oración, el canto y la alabanza, comprendiendo un poquitito, ¿cierto?, la actitud de David, ¿no? Lo importante, y se entrega el corazón, le digo algunas frasecitas que ustedes mencionaron, arrepentimiento, como esa experiencia está plasmada justamente en el Salmo, en la poesía que él hizo, ¿cierto?, lo clave, ¿no? Un corazón contrito, un espíritu quebrantado, dice, muerte a la exaltación propia, muerte al yo, y entonces hay un reconocimiento, ¿cierto?, como decía allí, el darnos cuenta de cuán malos somos nos lleva al gozo, no porque justamente nos miramos nosotros, sino miramos justamente y nos gozamos en lo que Dios, a pesar de lo que somos, ha hecho con nosotros. Y bueno, y un canto de alabanza y adoración, justamente un Dios que espera, ¿no? ¿Cierto? Allí los salmos explican justamente el tema de los salmos expresando las obras de Dios en nuestro alrededor y las obras de Dios en nosotros, allí el pacto de Dios en favor nuestro. Y el día miércoles, si ustedes me acompañan, chicos también, dice el canto de David, y presenta allí, ¿cierto?, las palabras del verso de Job 38, verso 7, donde dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La Biblia presenta allí, ¿cierto?, las estrellas, representando a los ángeles, y entonces dice, y todos los hijos de Dios, dice, alababan. Estamos saliendo entonces, ya no es una experiencia solamente de los seres humanos aquí en la tierra, sino es de toda la creación. La alabanza es parte de toda la creación. Correcto, o sea, por ahí a mí se me ocurre imaginarme por ahí cómo va a ser o cómo es la alabanza en el cielo, ¿no? Y el gozo que tienen todos los seres celestiales que están en el cielo justamente al adorar a Dios debe ser enorme, ¿no? Hay muchas vislumbres que nos da la señora White en sus libros acerca de cómo es la adoración en el cielo. Y vemos que también, en la mayoría de los versículos que se mencionan el día miércoles, más que nada Apocalipsis 4, 5, 7 y 12, vemos que el centro de la alabanza, ¿quién es? Es simplemente Cristo Jesús, ¿no? En todos los cantos, Cristo como Creador, Cristo como Redentor. Deberíamos llenarnos la boca todos los días y cada vez que oramos en ese aspecto, en Cristo como nuestro Creador y como nuestro Redentor, ¿no? Por ahí vos mencionabas que nosotros somos jóvenes y está bueno que expresemos nuestra opinión acerca de lo que es la adoración de hoy en día, ¿no? Una cosa que me llamó la atención de la lección este día, creo que lo mencioné el día lunes, que dice que la oración no se debe enfocarse en nuestra pecaminosidad, sino en la solución a ello, que es la cruz. Muchas veces muchas músicas de hoy en día, apartando el género que vamos a ir un poquito más adelante, qué género usar en la música, que es un debate bastante amplio, pero solemos cometer el error de justamente mencionar mucho en los cantos a nosotros, a nuestra pecaminosidad, que somos pecadores, que buscamos a Dios, que no está mal, pero justamente yo te decía al principio que aprendí unas cosas, un enfoque nuevo en la oración, ¿no? Y la Biblia menciona, y esta lección menciona, que el enfoque en todas las canciones de adoración a Dios tiene que ser Cristo Jesús, el centro tiene que ser Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por quién estamos alabando? A Dios. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios, ¿no? Entonces deberíamos tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Qué bueno que estás mencionando esto, Cristian, porque uno ve esa tendencia que se están dando en muchos cantos contemporáneos hoy en día. Es decir, expresan todas las emociones, sentimientos o la problemática que pasa en el corazón, en la mente, pero es como digamos, es bien centrada en el hombre. Fíjate que la música es algo muy poderoso, muy potente, ¿no? Mueve el interior. ¿Quién no ha escuchado una música y ha sentido emociones fuertes? ¿Quién ha escuchado una música y le ha hecho recordar una cosa? ¿Quién no ha escuchado una música y le ha hecho llorar, ¿no? Entonces, como que Dios enfoca algo muy importante en la música. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta o que estudiemos cuál es la forma correcta de orar en la música, ¿no? Es muy importante esto que mencionamos recién, ¿no? Muchas veces cometemos el error de escuchar canciones o de hacer canciones que se enfocan en nosotros, en nuestra pecaminosidad, ¿no? Y realmente el foco de ese centro de oración debería ser Cristo. O nuestros estados de ánimo, en nuestro, viste, eso, o qué sé yo, o sinsabores,
pero estamos justamente desenfocando hacia dónde debe estar direccionada la alabanza, la adoración. Qué bueno que lo hayas mencionado. Y aquí presenta, ¿no?, que lo que vos mencionaste y lo que el autor nos quiere hacer entender también es que allí donde no reina el pecado, allí donde justamente el enemigo no triunfó, donde el mal no se conoce, aparece, cierto, una creación toda adorando a Dios y presentando, cierto, algunas características principales de por qué ellos adoran. Y cuán importante es ver cómo lo adoran y la posición que le dan a Dios. Porque también lo que se ve bastante es el tema de poner a Dios como un amigo, como un par, como uno igual a mí, que si bien me entienden todo lo que mis problemas y mis cosas, y surge del resultado del otro, tengo todos estos problemas y Jesús me entiende. Y no, como que se degrada la posición que tiene Dios. Si se ve todas las veces en donde se habla de la alabanza en el cielo, es de alabanza al único y al santo que es Dios, claro. y realmente los ángeles se tapan ante su presencia porque sí, no pueden de su magnificencia. Entonces, cuán importante es eso, no bajarlo a nuestra posición. Pues sí, hay una tendencia hoy en los cantos contemporáneos de bajar o diluir tal vez de enfocarse, como él decía, en relación a lo que él decía, de enfocarse en problemas que tenemos como seres humanos y salir del enfoque de la importancia que tiene Dios al lado nuestro y lo grande que es Dios al lado nuestro y que no somos nadie, que somos sus criaturas y realmente no somos nadie. Entonces, por ahí hay más cantos que hablan de los problemas que podemos tener en la vida que cantos que hablen de la magnificencia de Dios. Claro, exactamente, qué bueno. Y bueno, allí el autor coloca, cierto, algunos versículos en Apocalipsis 4, 9 al 11, justo donde muestra, cierto, por qué Dios es digno de ser alabado, justamente porque Él es creador y sustentador de todas las cosas, ¿no? Dos cosas vigentes, es decir, Dios nos creó pero no nos dejó al azar, sino que cada cosa que tenemos es digna de adoración, porque Dios es sustentador. Entonces ahí aparece, cierto, la necesidad quizás tan sencilla y simple que hacemos nosotros y rutinaria, quizás cuando no la hacemos con el contenido o la actitud que tenemos que hacerla, de dar gracias a Dios por los alimentos recibidos. Pero allí aparece un Dios creador y un Dios sustentador. El hecho es, no tenía en cuenta, hasta cuando empecé a leer esto, cierto, mayormente la oración de los alimentos, yo la tenía como una oración de gratitud, ¿cierto?, por lo haber recibido, pero nunca lo tenía como un instrumento de adoración también. Claro. No sé si me alcanzo a expresar. Sí. Es decir, aquí el autor nos hace entender un poquitito así también, ¿no? Es decir, no es solamente cuando yo estoy pidiendo en la mesa, ¿cierto?, donde sea, gracias Señor, y reconociendo que gracias a Él tengo esos alimentos, sino yo estoy justamente en una actitud de adoración. Qué bueno, ¿no? Creo que ahí toma otro sentido también la oración esa, ¿no? Correcto, es muy interesante mencionar. Debemos tener un constante sentido de oración a Dios en todas las oraciones y en toda la forma que oramos, ¿no? Como dijimos, el centro es Cristo, el centro es Dios. Toda la alabanza la merece Él. Y cada oración o cada canto que leemos a Él debería estar siempre Él en primera posición, ¿no? Por ahí como tenemos un error de entrar en la rutina o entrar en cosas que nos hacen perder eso de mente, ¿no? Personalmente me pasa mucho, de entrar en la rutina, ya sea en la oración de los alimentos, en la oración de todas las noches, ¿no? Pero es bueno recordar siempre, de veces, todo el tiempo, recordar que Dios es el único digno de orar y que tenemos que tener siempre en nuestras oraciones la necesidad de adorarlo y de expresarlo de una forma de que nos sentamos bien chiquitos, ¿no? Para que está ahí arriba está Dios, ¿no? Amén por ello. El Apocalipsis 14, 1 al 3 habla justamente de que los 144.000 reconocen allí, después de la experiencia de la salvación, reconocen también el otro aspecto de un Dios redentor, ¿no? De un Dios redentor. Dice el autor, allí dice, no hay duda de que el canto, la música y la alabanza son parte de nuestra experiencia de adoración. Como criaturas hechas a imagen de Dios, compartimos un amor y un aprecio por la música como lo hacen otros seres inteligentes. Dice, es difícil imaginar una cultura que no use la música en una u otra forma con un propósito u otro. Y entonces, ahí lo que vos mencionabas, Cristian, que nosotros debemos tener la música, fue creada, fue hecha
¿cierto?, para la adoración a Dios. Y creo que ahí nos sentimos un poquito más comprometidos a cómo usamos la música, cómo usamos el canto, para qué lo usamos, para no distorsionar el verdadero propósito y sentido a lo que fueron creados. Nos quedamos con este picadito allí, y me gustaría que ustedes en el siguiente bloque entonces nos introduzcamos, ¿cierto?, con la respuesta a esto y el saber justamente la importancia, ¿cierto?, de por qué fueron hechos, creados por Dios, y entonces que le demos el verdadero propósito para lo que Dios los creó.